Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Primero que nada, gracias por ver este vídeo y dale me gusta en la parte de abajo y así nos estarás apoyando. Mi nombre es Oscar y ella es mi compañera Areli. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Eh, Actualmente estudiamos cuarto semestre de Ingeniería en Gas aquí en la UVB, la UVV, con sede en Maracayo, Eje Cacique Mara. Este video va relacionado con la unidad curricular Equipo de Compresión, dada por el ingeniero Argimiro Carrero, por cierto, muy buen ingeniero y profesor, a quien le enviamos un saludo desde aquí. El video de hoy trata sobre los compresores reciprocantes o de pistón tipo boxer. Hacemos la aclaratoria de tipo boxer porque el movimiento de los pistones es parecido al de los boxeadores, ya que los cilindros se encuentran en posición paralela al suelo. Este tipo de compresor se utiliza mucho en la industria petroquímica, ya que a su alta escala de presión es útil para este tipo de trabajo. Hay muchas empresas que fabrican compresores de este tipo, pero las más conocidas a nivel mundial son la White Superior y la Ariel Corporation. Estas encargadas de crear o fabricar los compresores más grandes reciprocantes o de pistón. El objetivo principal de este tipo de compresor en la industria petroquímica es aumentar el factor de recobro en cuanto a los pozos petroleros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando se explora un pozo, que se perfora y se extrae el crudo, el pozo por su propia presión natural eleva el crudo hacia la superficie. Significa que abajo en el fondo hay una presión natural del pozo que se genera por el tiempo acumulado y hace que se eleve el crudo. Pero luego de un tiempo determinado, la presión propia del crudo se disminuye de tal manera que el petróleo no sube, no llega hasta la superficie. Entonces se necesita un levantamiento artificial, que es lo que se encargan estos compresores. Estos compresores en este trabajo usan el gas lift o gas de levantamiento, que se inyecta a los pozos a través de ductos compresionados a una presión bastante considerable, de manera que pueda elevar al crudo y colocarse en la presión aproximada natural del pozo. De esta manera aumenta el factor de recobro, ya que es más fácil extraer el crudo. De la otra forma sería más difícil, generaría más gasto. Bueno, conociendo más acerca del compresor, conoceríamos ahora lo que son las partes del compresor, que eso lo dejo con mi compañera Areli, quien se va a encargar de explicar algunas de las partes más importantes. Bueno, ahora sí lo dejamos con nuestra compañera Areli, quien le va a explicar las partes del compresor. Partes de un compresor marca Ariel. Las partes de un compresor marca Ariel modelo JGD y JGC. Bastidores. Caja metálica de forma rectangular que ajusta y mantiene el cigüeñal en perfectas alineaciones. Cigüeñal, eje metálico que le proporciona el movimiento y fuerza a los pistones. Guía de cruceta. Estructura metálica que guía el movimiento de la biela a la cruceta y al pistón. Cilindro. Estructura cilíndrica donde se desplaza el pistón y donde se colocan las válvulas. Cabezal. Pieza metálica que sirve de tope a los pistones. Biela. Piezas de acero que comunican el cigüeñal con la cruceta y transforman en un movimiento circular de un movimiento circular a un movimiento lineal. Cruceta. Piezas metálicas que comunican la biela al pistón. Pistón. Pieza cilíndrica metálica y maciza que comprime el fluido. Las válvulas son tapas circulares metálicas que abren y cierran el paso de los fluidos. La bomba de lubricantes es una pieza metálica que bombea el lubricante por los ductos a todo el compresor
para evitar el desgaste de las piezas utilizadas en el compresor. Bueno, ya como les expliqué las partes de un compresor, ahora los dejo con mi compañero Oscar, que le va a explicar las funciones del compresor. Bueno, compañeros, como dijo la compañera, ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento del compresor. Tenemos que primordialmente el compresor se usa en la planta petroquímica, como ya dijimos, para el levantamiento artificial del crudo, pero este no se mueve solo, sino que va acompañado de un motor, casi siempre marca Waukesha, pero puede ser de cualquier marca. Es un motor de 12 cilindros, el cual genera bastante tensión o fuerza, que es el que mueve al compresor. Muchos lo conocen por motor compresor, porque va unido al compresor, pero nosotros en este caso, como el protagonista es el compresor y no el motor, no lo llamaremos motor compresor, sino solamente el motor que mueve el compresor. Bueno, el motor le transfiere la fuerza y el movimiento al cigüeñal, y este se encarga de transmitirle tanto la fuerza y el movimiento a los pistones, los cuales ellos se encargan de comprimir el gas para que se le eleve la presión. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando tenemos una cavidad, una cámara, y está llena de gases, está sellada por todos lados y tiene un gas, una mezcla gaseosa comprimida ahí, y luego la comprimimos, reducimos el volumen de la cámara o del espacio, aumenta la presión. Y este es el principio del funcionamiento de estos tipos de compresores a pistón: comprimir el gas reduciendo el volumen hasta que eleve automáticamente la presión. Entonces, el funcionamiento y el principio científico de este tipo de compresor es compresionar el gas de manera que cambie su presión, y también por lógica cambia la temperatura debido a la fricción. Entonces el gas luego va a unas botellas de enfriamiento que se llaman botellas estabilizadoras, que enfrían el gas y lo estabilizan, ya que viene turbulento después de la compresión. Entonces vemos aquí cómo es el funcionamiento del compresor. Es bastante sencillo: el motor le transfiere la fuerza al cigüeñal, el cigüeñal a los pistones, y este se la transfiere al gas. Luego de ahí va entonces para el uso especificado del gas. En este caso, en el caso de los compresores de la industria petroquímica, va hacia el pozo. Bueno, a continuación le dejaremos un video acerca de lo que es el funcionamiento, pero un poco más profesional, un poco más técnico, que estoy seguro que le va a ayudar y lo van a entender muchísimo mejor. Los componentes principales son el FRAM y los cilindros, conectados por las crucetas. Las partes principales en el FRAM, los cilindros y las crucetas en un compresor alternativo son: el FRAM, que contiene el cigüeñal y los cojinetes; el cigüeñal, que viaja en los cojinetes principales y es impulsado por el impulsor; uno o más pasadores de cigüeñal, y típicamente hay una cantidad pareja para mantener el balance, están posicionados a lo largo del cigüeñal. La cantidad de estos puntos en el cigüeñal donde se conectan las bielas determinan la cantidad de carreras para un compresor dado. Las bielas conectadas así a los pasadores del cigüeñal, que convierten la energía rotativa del cigüeñal en energía lineal alternativa en cada carrera del compresor. Las crucetas, que viajan en las guías de las crucetas y conectan la biela con el vástago del pistón. Con cada rotación del cigüeñal, la cruceta atraviesa un ciclo completo lineal desde el punto muerto interno al punto muerto externo y volviendo al punto muerto interno. El vástago del pistón conectado a la cruceta está asegurado por la tuerca de la cruceta o la tuerca de balance, y atraviesa un solo ciclo a medida que el cigüeñal gira una vuelta.
El vástago del pistón se extiende hacia el cilindro a través de un sello especial llamado packing, que es una serie de aros que envuelven al vástago del pistón y que brindan un sello entre la guía de la cruceta y el cilindro a medida que el vástago del pistón va y viene con cada ciclo. Diferentes clases de aros y materiales se utilizan para brindar un sello óptimo de acuerdo con las presiones y tipos de gases y la ubicación de los aros dentro del packing. El pistón conectado al extremo del vástago del pistón entra en el cilindro. Los aros de pistón, aros de desgaste y aros rider están ubicados en ranuras sobre la superficie del pistón y realizan diferentes funciones. De acuerdo con la aplicación, un pistón tendrá una combinación de aros de pistón, aros de desgaste y aros rider. Los aros de pistón brindan sellos para evitar que el gas pase por encima del pistón. Los aros de desgaste ofrecen una superficie no metálica de desgaste. Los aros riders combinan las funciones de un aro de pistón y los aros de desgaste. Los aros riders simplemente se utilizan en pistones que no tienen la longitud suficiente para un aro de desgaste y también en aplicaciones que necesiten superficies no metálicas de desgaste. El cilindro donde se comprime el gas, fresado con precisión, tiene la superficie nitrurada para obtener dureza y resistencia al desgaste. El diseño del cilindro ha evolucionado para lograr una eficiencia y confiabilidad de alta categoría para los compresores Ariel. Algunos compresores tienen descargadores o bolsas de volumen variable para ajustar la capacidad del cilindro para flexibilidad de operación a medida que cambien las condiciones de operación. Las válvulas de succión y descarga controlan el flujo de gas entrando y saliendo del cilindro con cada revolución de cigüeñal y por lo tanto con cada ciclo del pistón. El diseño de las válvulas es crítico para asegurar un rendimiento óptimo y brindar una confiabilidad excelente bajo condiciones de operación muy agrestes y difíciles. Por ejemplo, cada válvula abre y cierra hasta 1800 veces por minuto y los componentes internos deben aguantar retorcimientos, vibraciones, choques y el impacto de una apertura y cierre continuo. También la válvula está expuesta a grandes variaciones de temperatura y debe operar con la presencia de polvo, humedad, sustancias corrosivas y variaciones en las propiedades del gas. Las válvulas son sensibles a las aplicaciones. A veces hay que modificarlas en diferentes compresores cuando las condiciones de operación cambian. Para cada ciclo del pistón, comenzando desde el punto muerto externo, la válvula de succión se abre para permitir la entrada de gas en el cilindro a medida que el pistón se mueve hacia el punto muerto interno. A medida que el pistón se mueve hacia el punto muerto externo, se comprime el gas y luego se descarga a una presión más alta cuando la válvula de descarga se abre. Dos sistemas de lubricación realizan diferentes funciones en la operación del compresor, además de reducir la fricción y desgaste. Los lubricantes ofrecen enfriamiento, evitan la corrosión, brindan sellos y amortiguan los choques. Un sistema asegura una lubricación adecuada en los componentes del FRAM, incluyendo los cojinetes del cigüeñal y la cruceta. El segundo sistema es de alimentación forzada que brinda lubricación de alta presión a los cilindros y al packing. Un bloque de distribución coordina el flujo de lubricante en cada punto de entrega en el sistema de alimentación forzada. Un dispositivo de protección monitorea el flujo en forma continua y activa una alarma y/o apaga el sistema si el flujo de lubricante se detiene. Los componentes del compresor que se presentan aquí pueden configurarse de diferentes formas para satisfacer las necesidades de cada aplicación. El diseño de balanceo opuesto utilizado por Ariel tiene una cantidad par de carreras, típicamente son 2, 4 o 6. En conclusión, luego de ver el video, bueno, esperemos que les guste, que les haya sido de provecho, que lo puedan utilizar y sobre todo que puedan aclarar sus dudas acerca de este tema de los compresores. Sin más nada que decirles, nos despedimos. Chao. Y bueno, Será hasta otra próxima oportunidad. bueno, como ya lo escucharon, listo pues. Bye.